Bienvenidos de nuevo, estudiantes. En la primera hora aprendimos a deletrear con precisión militar. Ahora vamos a hablar de cómo empaquetar frases enteras en pequeños códigos de 2 o 3 caracteres. Vamos a entrar en el fascinante y a veces confuso mundo de los códigos radiofónicos, el código Q, el código 10 y las claves institucionales. Y vamos a terminar con una reflexión crítica sobre por qué la tendencia moderna es, irónicamente, dejar de usarlos. Empecemos con un poco de arqueología tecnológica. ¿Por qué hablamos con códigos? ¿Por qué decimos 10-4 en lugar de entendido? Todo esto viene de la época del telégrafo. En el siglo XIX, enviar un mensaje por cable era lento y costoso. Los operadores de telégrafo inventaron abreviaturas para ahorrar tiempo. De ahí nace el código Q. Originalmente, eran preguntas de 3 letras que empezaban con Q. Por ejemplo, QTH significaba ¿cuál es su posición? Y la respuesta era QTA seguido del lugar. Este código se estandarizó para la navegación marítima y aérea mundial. En Ecuador, el código Q se arraigó profundamente en la cultura de los radioaficionados y luego pasó a los servicios de emergencia, especialmente a la policía y bomberos. Ustedes van a escuchar mucho el QAP, que permanezco a la escucha o atento, el QTH, ubicación, el QSL, acuse de recibo o comprendido, y el QRV, estoy listo. Es un lenguaje elegante, histórico y muy eficiente si todos lo saben usar. Decir QSL es mucho más rápido que decir he recibido su mensaje y lo he comprendido perfectamente. Ahorra segundos de aire y como vimos en la unidad de física, el espectro es limitado. Sin embargo, el código Q tiene un problema. Fue diseñado para telegrafía y navegación, no para medicina. No hay un código Q para paciente con dolor torácico o hemorragia masiva. Entonces, las instituciones empezaron a adoptar o inventar otros códigos. Aquí entra el código 10, popularizado por la policía de Estados Unidos en los años 40, el famoso 10-4 de las películas. En Ecuador, el código 10 se usa, pero de manera híbrida y a veces desordenada. 10-4 es entendido. 10-0 suele ser precaución. 10-97 es llegada a la escena. Y para complicar más nuestra torre de Babel, tenemos las claves policiales ecuatorianas. La Policía Nacional tiene su propio diccionario numérico, que es diferente al de los bomberos y al de los agentes de tránsito. Por ejemplo, para la policía, un 5-8 puede ser una cosa y para los agentes civiles otra. Y luego están las claves de salud del MSP o del IESS. Clave roja, paciente inestable. Clave amarilla, clave verde. Estas sí son estándar en salud y deben conocerlas. Pero, ¿qué pasa cuando un paramédico le dice a un policía, tengo una clave roja? El policía entiende que es grave, pero quizás no sabe si se refiere a un paciente o a una amenaza armada. Aquí radica el peligro de los códigos, la falta de interoperabilidad semántica. Si yo digo 10-5 y en mi institución significa traslado al hospital, pero en la institución del receptor significa ir a comer, tenemos un problema grave de coordinación. En un incidente grande donde trabajamos todos juntos, los códigos se convierten en barreras. He estado en simulacros donde el bombero dice, estamos 10-7, fuera de servicio en algunos códigos, y el médico entiende que están llegando, en otros códigos. Esas confusiones retrasan la ayuda. Por esta razón, la doctrina moderna de gestión de emergencias, impulsada por el Sistema de Comando de Incidentes, SCI, y adoptada por el SU 911, está empujando hacia el texto claro o lenguaje llano. El principio es simple, habla español. En lugar de decir unidad alfa 1 en QTH, procedemos con 1-33. Digan, unidad alfa 1 en el lugar de la emergencia, iniciamos atención de paciente. Toma un segundo más. Sí. ¿Hay posibilidad de confusión? 0. El texto claro es inclusivo. Lo entiende el policía, el bombero, el médico, el voluntario y hasta el ciudadano que pueda estar escuchando. Elimina la necesidad de tener un diccionario mental de 200 códigos que, bajo estrés, se nos van a olvidar o cruzar. Recuerden la clase de fisiología del estrés. Cuando el cerebro está inundado de cortisol, las funciones cognitivas complejas, como traducir códigos, fallan. El lenguaje natural, depurado y técnico pero natural, fluye mejor. Pero, profesor, entonces, ¿para qué aprendemos códigos?
Porque la realidad de la calle en Ecuador es híbrida. Ustedes van a trabajar con compañeros veteranos que llevan 20 años diciendo COAP. Si ustedes no entienden qué es COAP, van a parecer novatos perdidos. Van a escuchar a la policía coordinando el cierre de vías con claves. Tienen que ser bilingües. Deben entender los códigos para saber qué pasa a su alrededor. Pero mi recomendación académica y operativa es que ustedes transmitan preferiblemente en texto claro o usen solo los códigos más universales e inconfundibles, como QAP, QTH, 10-4. Hay excepciones donde el código es superior al texto claro. La seguridad y la privacidad. Hay cosas que no queremos decir abiertamente por radio, incluso si está encriptado porque a veces hay gente alrededor del radio escuchando, familiares, prensa. Aquí es donde las claves de seguridad son vitales. Por ejemplo, si están en una casa atendiendo a un paciente y la situación se vuelve violenta, no pueden decir delante del agresor: Central, el hijo del paciente me quiere pegar, mande policía. Eso detonaría la agresión. Para eso existen los códigos de durez o códigos de pánico verbales. En muchas instituciones se usa una clave como clave 100 o código azul policial. Ojo, no el azul médico de paro. Ustedes dicen con voz tranquila: Central, Alfa 1, confirme recepción de clave 100 en el sitio. El despachador sabe que eso significa peligro inminente, mande todo. Pero el agresor solo escucha números burocráticos. En este caso, el código es un escudo táctico. También usamos códigos para situaciones sensibles como el fallecimiento de un paciente. Decir "el paciente se murió" por radio suena frío y puede ser escuchado por familiares en la escena antes de que se les notifique oficialmente. Usar clave 4 o código negro o simplemente paciente sin signos vitales, procedemos a protocolo de fallecimiento, es más discreto y profesional. Vamos a analizar un caso contextualizado. Accidente de tránsito en la vía Riobamba-Ambato. Ustedes son la ambulancia. Llega el patrullero. El policía les dice: compañero, el 1045 está 7-3. Proceda con el 1038. Si ustedes se quedan con cara de interrogación, pierden el respeto y la coordinación. Probablemente quiso decir: el accidente, 10-45, está confirmado, positivo, 7-3 o similar. Proceda con la ambulancia, 10-38. Ustedes deben ser capaces de decodificar eso y responder en texto claro. Copiado oficial, aseguramos la escena e iniciamos triaje. Al responder en texto claro, ustedes resetean la comunicación a un nivel comprensible para todos los que escuchan, incluyendo a los bomberos que vienen detrás. Quiero que sean críticos con el argot o la jerga. A veces los paramédicos inventan códigos para sentirse parte de un club exclusivo. El paciente está QQ, quejumbroso y querellante, o a veces despectivamente casi quedado. Eso es falta de ética. Los códigos deben ser herramientas de trabajo, no chistes internos ni formas de deshumanizar al paciente. El lenguaje crea realidad. Si usan códigos despectivos, su atención será despectiva. La estandarización es el futuro. El EQ 911 ha hecho esfuerzos grandes para homologar el lenguaje. Se promueve el uso de las claves clave roja, emergencia inminente, clave naranja, urgencia, clave verde, consulta no urgente, y clave azul, paro cardiorrespiratorio o similar, dependiendo del protocolo local. A veces es clave negra para fallecido. Estas claves de color son muy visuales y fáciles de recordar bajo estrés. Un código plata es universalmente entendido ahora como amenaza violenta a la unidad de salud. Esos son los códigos que valen la pena, los que todos entienden y que activan protocolos masivos. En su práctica profesional van a encontrar islas lingüísticas. Los bomberos tienen sus códigos, la Cruz Roja los suyos. Su misión como tecnólogos universitarios es ser los traductores, los diplomáticos de la comunicación. No impongan su código, pero tampoco se dejen confundir por el ajeno. Si no entienden una orden por radio que viene en código, pregunten en texto claro: repita, por favor, me indica que la escena es segura o insegura. No tengan vergüenza de pedir aclaración. La vergüenza dura un segundo. El error por asumir algo que no era puede durar toda la vida. Resumiendo esta segunda clase. Origen. Los códigos vienen del telégrafo para ahorrar tiempo. Realidad. Vivimos en una torre de Babel de códigos. Q, 10,
Institucionales. Tendencia. El mundo y el SCI van hacia el texto claro para garantizar la interoperabilidad. Excepción. Usamos códigos para seguridad, amenaza, pánico y discreción, muerte, datos sensibles. Actitud. Sean bilingües, entiendan códigos, hablen claro y éticos en el uso del lenguaje. Esta semana, cuando escuchen las noticias o vean una ambulancia pasar, traten de imaginar qué están diciendo por la radio. ¿Están usando claves? ¿Se están entendiendo? La comunicación efectiva es el lubricante que hace que la maquinaria de emergencias no se gripe. Sin ella, solo somos ruido y furia. Con esto terminamos el contenido 2 de la unidad 2. Ya tienen la física, la arquitectura, el alfabeto y los códigos. En la próxima sesión, vamos a ensamblar todo esto en la práctica de procedimientos de voz. Vamos a simular llamadas, despachos y reportes. Vamos a ver si son capaces de mantener la calma y la claridad cuando yo les empiece a gritar códigos confusos en el simulacro. Prepárense, estudien sus tablas de códigos y, sobre todo, practiquen su alfabeto fonético. Gracias por su atención, estudiantes. Que tengan un excelente día operativo. CAP y pendiente.